Muy buenas, distinguida teleaudiencia del ciberespacio, nuevamente con ustedes, con Cultura Política, y ahora también con María Luisa, que nos acompaña después de 2 semanas de ausencia debido a sus múltiples quehaceres académicos. Buenas noches, Maco. Buenas noches, María Luisa. Bien, vamos con nuestra editorial, pero antes un breve recuerdo por el fallecimiento de Gustavo Gutiérrez Merino, sacerdote, creador de la teología de liberación. Nos apena, pese a que ha fallecido a los 96 años de edad, su vida ha sido excelsa, un ejemplo de entrega hacia la fe y a la acción social mediante el convencimiento de hacer las cosas, de lucha principalmente contra la pobreza, y no solamente la pobreza material. Un recuerdo para un hombre inmortal y universal como fue el reverendo dominico Gustavo Gutiérrez. Bien, con la editorial ahora. Lima, miércoles 23 de octubre de 2024. Paro de transportistas. ¿Qué lectura e interpretación racional, juiciosa y mesurada, lo más objetiva posible, es indispensable dar o hacer acerca del paro de transportistas en Lima, para lograr mirar las consecuencias deseables o no con algún grado mayor de acierto? La ciencia de la epidemiología hace como 100 años acuñó unos conceptos sobre hechos tangibles que, relacionados entre sí, configuran un modelo de lectura de la enfermedad de una persona. Se trata del equilibrio siempre dinámico que existe entre la gente, el huésped y el ambiente. Trilogía epidemiológica. El agente, por lo general, es el microbio, el huésped es la persona, el ambiente es su trabajo, vivienda, etc. La virulencia del microbio es fatal para un huésped débil, desnutrido, sin fortaleza anímica. ¿Qué sucede en la sociedad? Es posible y deseable dar lectura de los hechos suscitados al convocar y hacer efectivo un paro de tal o cual actividad, y que siempre tal decisión afecta a otros. Es posible y es deseable. La pregunta del millón es: ¿cuál es el agente, el virus maléfico que ocasionó tal situación? Sin lugar a dudas, la respuesta certera es el gobierno, el poder ejecutivo. Su decisión afecta a un huésped, lo invade y se apropia de él. ¿Cuál es este? El cuerpo de transportistas, que ve afectada su salud y vida y mellada sus capacidades de trabajo seguro, debido a que las acciones que le corresponden sí o sí al Poder Ejecutivo desde la propia presidenta del país para cuidar por la seguridad no se ven, y la inseguridad avanza a todo trote y parece que no se va a detener. Huésped que además, como cuerpo social, está organizado y cuenta con apoyo de otros, como los comerciantes, los mercados de abastos, los emprendedores, los estudiantes universitarios, que al parecer están volviendo a la vida después de décadas de languidez o casi extinción. Se paraliza la actividad económica, ambiente social favorable, marchas por las calles, alegría cívica puesta en escena. El agente despliega su virulencia como siempre. Siempre lo hace mintiendo, falsando los hechos, argumentando que todo está bien, no hay problema. Unos cuantos desordenados de la mente están creando alboroto, enemigos de la democracia. ¿Cómo es posible que digan una cosa y lo que se mira es otra? El origen de este tipo de mentira de la gente viral está en su desprecio por la población y su amor desmedido por el poder del cargo ejecutivo que ostentan. Creen tontamente que todos los peruanos son una sarta de tarados que les van a creer, y que finalmente el miércoles 23 no hubo paro o fue irrisorio.
¿Quién les cree a estos fulanos que fungen de primer ministro y compañía? Si el paro fue un fracaso, no fue una decisión correcta y además informarla que se han movilizado 13.000 efectivos de la Policía Nacional para resguardar el orden público. ¿En qué quedamos? ¿Para qué la policía y en tal magnitud si prácticamente para el primer ministro y la presidenta no hubo paro? De otro lado, los congresistas prefirieron desaparecer del mapa, un signo notable de la cobardía que los anima como añadido a su participación en organizaciones criminales, la huida ante el peligro. ¿Qué hacer para vencer a la gente viral? No hay antibiótico social. Lo que queda es la fortaleza, la resistencia, la nutrición del huésped. Lo básico es la convicción de que se está en medio de la decisión correcta, que no hay vuelta atrás, que lo que se espera se ha de lograr sí o sí. Ello significa que la gente debe aprender para sobrevivir, moderarse, escuchar. Una manera es elegir autoridades que inspiren confianza. No deben continuar los que a ojos vista mienten y mienten en los medios. Una ruta por recorrer también importante es la de fortalecer el ambiente, crear simpatía y adhesión en quienes se ven afectados por los inconvenientes que genera la actividad paralizada, en este caso el transporte, el comercio y demás asuntos vinculados. Hacer atractiva la paralización con alegría, música, canto, sin destrucción de propiedad privada, por ejemplo. No caer en la provocación de quienes como periodistas buscan contradicciones y generar escándalo que según ellos es lo que vende, ni mucho menos provocar a los miles de policías que están listos para la represión con o ante el menor o más simple motivo. No olvidar que no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista. Fortalecer la conciencia social libertaria es lo que queda por hacer hoy y siempre. Dicho al revés y al derecho, quede entendido lo dicho. Nuestra opinión editorial. Y ahora nos vamos a un juego, Memoria del Futuro, en nuestra estación de historia. Esta Memoria del Futuro es para que nuestros distinguidos usuarios del ciberespacio efectúen con nosotros, con los 7 ciudadanos y con el programa Cultura Política, un viaje imaginario hacia el año 2055. En ese año 2055 aterrizaremos para conocer la nueva propuesta de gobierno debido a que por las malas circunstancias que el Perú acumula por decenas de años de torpes acciones de gestión pública, de implacable crecimiento de la corrupción y de irresolución y carencia de resultados en la lucha contra el sicariato, contra el crimen organizado y frente a la desaparición formal de partidos políticos serios y honorables, se agrandó la desintegración en el Perú y creció la desunión sociocultural. Como consecuencia de ello, se sobredimensionó la emigración hacia otros países y por eso el gobierno de ese año 2055 nos ilustrará cómo esas malas realidades acumuladas han provocado que el Perú se haya convertido más en problema que en solución. Por eso, dicen, hay que acelerar la globalización. Veremos que ante esas realidades subversivas del orden y destructoras de la confianza ciudadana, los políticos del año 2055 proponen y disponen que se tomen decisiones aparentemente descabelladas, pero que en concepto de las autoridades de ese futuro son atinadas y para nada inverosímiles. Aquí una decisión que ese año será considerada inevitable y que no es equivocada y en efecto es ciertamente verosímil. Vamos entonces a narrar y dar cuenta de la antiutopía en un ejercicio de ironía con ficción. Y aquí la noticia. El gobierno del Perú declara al inglés como idioma oficial del Perú. Aquí la nota periodística comentada por el canal de televisión oficial América 444. En mensaje a la nación efectuado el día 28 de julio del año 2055, el honorable presidente de la República del Perú,
Con solo un año de gobierno, señor Washington Cachimagüira Miró Quesada declaró solemnemente y con inocultable emoción que el nuevo y joven rumbo que trasladará al Perú a la eternidad y hacia el progreso será el idioma inglés, que permitirá crear y ensayar nueva identidad y estimulante unidad ante los retos del progreso. El idioma inglés, hablado por todos los peruanos sin excepción, permitirá acariciar en la realidad mundial efectiva integración y nuevas y contundentes significaciones económicas para nuestro país. Los contenidos expresivos y motivadores para tomar esa decisión que, según la historia inmediata, eliminará la cargante y demasiada variedad idiomática y enfrentará la sobrevivencia de muchas culturas breves y pequeñas de nula significación. Dijo el ilustre mandatario limeño nacido en Atalaya, en la región de Madre Dios, que el inglés como idioma oficial del Perú en la segunda mitad del siglo XXI nos compensará de tanta e inservible olla de virtudes culturales aisladas. El señor presidente Washington Cachimagüira Miró Quesada, egresado de la Universidad de Stanford y Nobel presidente del Perú, afirmó que su sentido patriótico lo indujo a tomar esas medidas bajo los siguientes considerandos. Primero, que la excesiva variedad de idiomas existentes en el Perú provoca la desintegración social y carencia de visiones de futuro. Muchos idiomas configuran panoramas demasiado domésticos propios de antiguas autonomías y hasta autarquías familiares de la época preincaica y supérstites en la colonia. Esa profusión de idiomas hoy en el Perú estructura variedades idiomáticas insostenibles que atentan la cohesión nacional. Segundo, señaló el señor presidente que nuestra niñez, especialmente rural, ha experimentado discriminación históricamente desde su primer grado de educación inicial por el idioma ancestral o familiar en la que se expresaba esa niñez campesina. Por lo que la mejor medida es eliminar las particularidades expresivas y unificar la unión a través de una sola expresión idiomática. Se arguyó en el mensaje que es urgente establecer efectiva distancia con los idiomas nativos. Ya hace muchos años, Manuel Prado y Ugarteche, 2 veces presidente del Perú, ante una propuesta del insistente diputado puneño Ernesto More Barrio Nuevo, que le planteó se oficializara al quechua como idioma constitutivo y afirmativo de parte de la nacional peruana, don Manuel Prado y Ugarteche reaccionó indignado, respondiéndole que esa iniciativa era corrosiva y atentatoria a la unidad nacional, porque el Perú necesitaba solo de un idioma aglutinador y que para el caso, el año de 1958 era el español. Hoy vemos que nuestra salvación para ingresar al progreso es el idioma inglés, pleno de potencialidades. Además, ya muchos peruanos hablan el idioma de Shakespeare y son ciudadanos exitosos, emprendedores y multifacéticos, polidinámicos y pluscuamperfectos. Tercero, afirmó el presidente constitucional que la tecnología es más importante que la identidad. En todo caso, puntualizó que atesorar bienes solo será factible mediante la ampliación del mercado internacional con sustento en el absorbente, dinámico y omnipresente idioma inglés. Ser peruano del futuro será olvidar los idiomas nativos y caminar cantándole loas al inglés. Enfático, el presidente Cachimagüira Miró Quesada afirmó: ¿no se han dado cuenta que los apaches en Estados Unidos no hablan en apache y sí en inglés? Además, nos reiteró en su mensaje el ilustre Washington Cachimagüira Miró Quesada que el latín ya murió y que era necesario que nunca olvidemos que el genial polaco Leszek Zamenhof propuso la utilización de un solo idioma en el mundo, al que llamó Esperanto, y el Esperanto del presente siglo y del futuro es el inglés, dijo Cachimagüira Miró Quesada. Cuarto, no olvidemos que en el Perú no todos somos iguales, tal como lo propone y dispone la Constitución política a través de varias leyes, porque la principal causa de nuestra desigualdad social es la heterogeneidad. Reiteró en su mensaje el presidente stanforiano que la principal causante de desigualdad no es la pobreza, sino la profusión con aparente riqueza de la cantidad de idiomas y dialectos que nos desunen. Menos Torre de Babel en el Perú. Además, el ilustre mandatario reiteró que vivimos en globalización y el combustible de la globalización es el inglés, son los negocios y el pilar del progreso es el comercio de todo cuanto exista en el mundo. Quinto,
Propuso que pronto se legisle para que se prohíba, se realicen certámenes culturales, artísticos y menos científicos que se efectúen en idioma español, que es un idioma tendiente a la dilación y a los eufemismos y aún a las anfibologías. El español, hizo recuerdo el mandatario, calza bien y está perfecto para una corrida de toros y que liga con toreo, tiroteo y florilegio romántico. Pero para el entendimiento y la esencia moderna y los negocios eternos, never in the life. Sexto, solo el idioma inglés nos salvará y hará ingresar a la modernidad del próximo siglo XXII, porque requerimos del idioma inglés para pasar de la colonización que hasta hoy padecemos a la de colonizadores. Hablando bien y extendidamente el inglés, seremos dominadores y colonizaremos a varias repúblicas vecinas, sostuvo el presidente. Concluyó afirmando que el inglés como nuevo idioma nos transportará como un misil impactante hacia la sexta modernidad. El mensaje presidencial fue dado el día 28 de julio del año 2055 en la megápolis ultramontana de Lima, capital del Perú, que todavía es país biodiverso y que debe dejar de ser país pluricultural, policorrupto, multilingüe e implacablemente cínico, reitero. Publíquese y cúmplase, firme el excelentísimo señor presidente de la renovada y refaccionada República, Washington, Cachimagüira, Miró Quesada. Hasta aquí nuestro viaje, ironía y ficción. Bueno, nos vamos a nuestro tercer estadio, ¿no? Que es la conversación sobre la libertad. Bueno, la libertad es un concepto polisémico, tiene diferentes entradas, diferentes interpretaciones. Se habla de libertades sociales, libertades religiosas, libertades políticas. Es decir, es un constructo que en mi concepto, Ismaco, debe estar siempre ligado a un trípode, que es la liberación, ser libertario para alcanzar la libertad, ¿no? Que es parte de una tarea de construcción en la sociedad de la libertad, porque no solamente es un derecho que nos cae, sino sobre el cual debemos permanentemente seguir combatiendo, luchando para conseguir una libertad que sea similar o igual o equitativa para todos. La libertad es una condición para mí indispensable, ¿no? Un hecho que está ahí presente solo y solo cuando uno tiene que optar por una salida o dos o tres. Cuando una persona, un grupo, tiene que tomar una decisión frente a varias alternativas. Entonces, el tema central del ejercicio de la libertad es en qué medida las personas, para ejercer su libertad, tienen como opciones para elegir o no las bueno, tienen. ahí está pues el caso de la propia Revolución Francesa, libertad, igualdad, fraternidad, es decir, se ha luchado por conseguir esos derechos, ¿no? Y entonces ha habido revueltas, revoluciones, han sido cruentas las batallas por conseguir la libertad, como una especie de apetencia permanente de la sociedad, ¿no? Contra el poder opresivo. Claro, en ese sentido, si un grupo social, para mejorar sus condiciones de existencia, tiene opciones o no tiene opciones de elegir. Entonces, ahí es la esencia de la libertad, la elección respecto de varias opciones. El tema grave de la libertad es cuando las opciones casi no existen y todo ya está, digamos, determinado, ¿no? Entonces, ahí vienen los dos grandes conceptos de Isaías Berlín, ¿no? La libertad negativa y la libertad positiva. Claro. ¿No? Entonces, en ese sentido, el desafío a las sociedades que se construyen en democracia es cómo conseguir opciones. Y ahí viene la propuesta del premio Nobel, ¿no?, de Economía, Amartya Sen, ¿no?, que habla de las libertades instrumentales en el escenario de que uno, para ejercer su libertad, debe generar opciones, ¿no? Opciones. Entonces, ese es el escenario de la política, el escenario de la economía, de las relaciones sociales, el escenario. Y ahí pone un quinto elemento muy importante, un elemento que es la seguridad, ¿no? No puede adoptar una decisión cuando hay de por medio amenazas. Entonces, su libertad está coaccionada, es negativa.
De manera tal que eso es importante, la formación humana, y entonces la libertad se une en ese escenario con el desarrollo humano y con la práctica de los derechos humanos, ¿no? Entonces, eso es lo que, desde mi punto de vista, en nuestro país, en nuestra región, no existe. Ya no se está dando, ¿no? No Hay una existe. especie de languidecimiento, de adormecimiento. Uno piensa que las libertades que graciosamente nos concede el Estado son las estables, son las permanentes. Bueno, libertad para el negocio, libertad para pensar, pero no libertad para transformar, para cambiar las cosas, para enfrentar al poder y tener la fortaleza ciudadana, cívica, de enfrentar esas cosas. Es decir, entonces la libertad es un constructo permanente que no debe tenernos desguarnecidos y, bueno, atontados, porque ya tenemos las libertades y nos ufanamos de ello, cuando se debe luchar. Y ahora la libertad está como grupos de avanzada y en cierta vanguardia en algunos grupos nada más, o sea, que defienden el medio ambiente, que defienden condiciones especiales para igualdad en el ejercicio del poder, etcétera. Pero no se ha extendido en la población que, como dije al principio, lánguidamente acepta que la libertad ya le cayó y ya está, pues, y no lucha por ello, ¿no? Y yo creo que una explicación de eso que acabas de plantear está en ese famoso discurso que en el mundo entero muchos teóricos lo plantean, conservadores básicamente. En el Perú uno de los grandes defensores de este planteamiento es el Mario Vargas Llosa, por ejemplo, donde dice que la libertad es la cara de una moneda y la justicia es la cara de la otra moneda. De manera tal que nunca puede haber libertad y justicia juntas porque se oponen. Si uno tira cara o una moneda sale cara, es libertad, no pega, es sello, es justicia. Entonces, se oponen. Yo creo que ese es un concepto que no se condice con la historia de la humanidad. Porque es algo de pie forzado, es decir, dos cosas que son contrapuestas cuando deben ser unitarias, ¿no? La realidad es, desde todo punto de vista, es sumamente compleja, sumamente compleja. Lo que hay acá, desde nuestro punto de vista, lo que ha pasado es que uno ejerce su libertad para buscar justicia en términos de acceso a trabajo, acceso a vivienda, acceso a salud, a todos educación, esos satisfactores de las necesidades humanas. Entonces, son dos que no van uno en contra del otro, no es una lógica aristotélica. Si estoy de día, no estoy de noche, pues no. Entonces no es esto o lo otro, sino es lo múltiple lo que sucede. Es una especie de dialógica, no es tampoco dialéctica de oposición de contrarios, sino es dialógica. Uno va luchando con su libertad hasta donde puede, donde le permite su libertad positiva, obviamente sin excederse a hacer lo que le venga en gana, ¿no? Claro. Eso no es libertad, ella es libertinaje. Pero libertad con seriedad, con responsabilidad para conseguir construir su destino. Ahora, claro, y como hay ese combate permanente de la sociedad, tenemos esa magnífica alianza que estableció el padre Gustavo Gutiérrez, la teología de la liberación, es decir, liberarnos a través de fortalecer nuestra sociedad mediante la fe como acción social, un remozado cristianismo, una predisposición para hacer el bien, para buscar igualdad. Entonces, la libertad en las sociedades contemporáneas es un continuum, una permanente lucha contra la opresión, contra el poder mal constituido, que nos engaña, ¿no? Y entonces nos pone espejismos y creemos que gozamos de libertad porque, bueno, podemos tolerar inclusive que el monopolio de la fuerza legítima que tienen las Fuerzas Armadas, las fuerzas policiales, se convalide y no haya posibilidad de contrastar y enfrentar esas situaciones cuando hay abuso del derecho, cuando, bueno, se exacerban las cosas, como por ejemplo lo que ha sucedido en el país con este gobierno, ¿no? Sí, entonces la idea central que estamos planteando es que la libertad y la justicia van paralelas, no se oponen, no son contrapuestas, sino se van logrando ambas, ¿no? Mayor libertad y mayor grados o niveles de justicia, ¿no es cierto? Pero acá hay otro tema que también es interesante discutirlo, es ¿por qué, y yo no he entendido nunca realmente, por qué Jean-Paul Sartre indica que el hombre está condenado a ser libre y por tanto a ser, digamos, anarquista, condenado a ser libre y por tanto
ahí escribe su libro La náusea, ¿no? Entonces, ser un hombre desesperado. Porque obviamente condenado a ser libre es condenado a elegir. Y cuando uno elige, tiene que asumir la responsabilidad de su elección, las consecuencias de sus actos, y no lavarse las manos con que otros y el otro no, Claro, que es lo normal prácticamente. Porque ahí Sartre dice, pues justamente la mala fe, cuando juego a ser alguien que no soy, lo que hago es ser alguien en el modo de ser lo que no soy. Es decir, ya está haciendo una coartada respecto de esas tareas sublimes que plantean que el hombre debe construir su libertad, no solamente individual, sino colectiva, a través de generar el bien común, porque ese es el sumum de la libertad, es decir, que tengamos una sociedad libertaria, donde, por ejemplo, ha habido la lucha contra el esclavismo, contra el racismo, etcétera, y se ha impuesto el criterio de libertad, pero claro, está malversado. ¿Por qué? Porque nos han dado un engaña muchachos, nos han puesto un dulce en la boca y creemos que gozamos de plenas libertades cuando estas están en la práctica mediatizadas, ¿no? Están, claro, conculcadas. No puedes, un periodista es libre, hay la libertad de expresión, ya lo digo tantas veces, ¿no? Libertad de expresión, claro que sí, se defiende bien, pero ¿cuál pesa más en la balanza? ¿La libertad de expresión o la libertad de empresa? Entonces, el dueño del medio dice, yo tengo la libertad de decir que mis proyectos tienen que hablar este formato. No pueden salirse de este formato, o sea, no pueden ser como ellos piensen, como ellos analicen lo que sucede, ¿no? Y ahora, claro, y ahora hay un asunto bien delicado, ¿no? Libertad con conciencia social. ¿Cómo es posible tener conciencia social para que haya una verdadera libertad? Libertad no solamente libérrima de hacer lo que a uno le viene en gana, ¿no? Sino de construir propuestas dentro de nuestra sociedad. Y en eso estamos aplastados socialmente en América Latina y en varios lugares, ni qué decir en el África, etcétera, donde la sobrevivencia es la lucha elemental, ¿no? Claro, y justo en ese escenario que acabas de plantear está pues la figura del padre Gustavo Gutiérrez, ¿no? Lo que él ha hecho es digamos, una especie de hermenéutica del Nuevo Testamento, leerlo desde la opción de los pobres. El mensaje de Jesucristo lo lee desde la perspectiva del pobre, no de la perspectiva del empresario, del poder, no, sino del pobre, para que éste se libere de esas cadenas. Y cómo, a través de algo que es elemental en la libertad para amar al próximo desconocido. Entonces va a la solidaridad. La solidaridad es me compro el proyecto ajeno, el amor al prójimo. Es decir, cuando le preguntan a Jesús, ¿cómo debemos amarnos? Ámense como yo los he amado a ustedes. Como nos amaba él, se llegó a la cruz y, bueno, con su sangre derramada, dice, se llevan las enfermedades, eso dice el Nuevo Testamento, ¿no? Entonces, ese es el escenario de la, digamos, de la fe, como ha planteado, ¿no? El alcanzar la libertad tiene un componente moral, definitivamente. O sea, no podemos tener nosotros libertad para gozar de un placentero fin de semana, de vacaciones, de viajes, de confort, si es que tenemos a nuestro alrededor un deterioro de las relaciones humanas, de la falta de fraternidad, de la falta de solidaridad. Es decir, es una verdadera utopía alcanzar la libertad plena, ¿no? No como dijimos en la memoria, la antiutopía de lo que puede suceder respecto del descalabro que está viviendo nuestro país, ¿no? Sí, pues, en todo caso, Nacho, lo que observamos en nuestra realidad, que en nuestro país las organizaciones sociales han perdido su peso específico para ejercer su derecho de ser libres. ¿No? ¿Por qué? Porque obviamente ha habido una represión subterránea fatal. Desde el primer gobierno de Alan García, el gobierno de Fujimori, la represión es fatal. Y la libertad económica nos ha esclavizado. Es decir, nos han dado un recreo para cierto goce de bienes materiales, pero no para la adquisición de la plenitud del ser humano, saber que por algún sentido, más allá de la historia de la religión, etcétera, estamos presentes en el mundo donde vivimos, ¿no? Entonces yo creo que la verdadera lucha para conseguir una libertad plena es enfrentar el poder, y esa es la lucha de las sociedades contemporáneas, ¿no? Claro, la libertad política, ¿no? A expresarse uno. Y lo que estamos planteando acá no es solo Perú, bueno, olvidemos de Argentina, de Chile, de Pinochet, de Videla, Argentina. Bastaba que encuentren
manifiesto comunista en la casa de alguien para que lo desaparezcan, ¿no? Ese tipo de represión deja huella profunda, deja huella, eso no se olvida fácilmente, ¿no? Lo que ha pasado en Puno, en enero del año pasado, ¿no? Deja huella, eso no es fácil que uno se recupere fácilmente de eso. O es una herida que no cicatriza, ¿no? Y que, bueno, sigue todavía supurando, sigue enardeciendo y sigue generando malestar en nuestra sociedad. ¿Cómo vamos a poder vivir a plenitud con una sociedad que arrastra estos lastres y esta pesadez respecto del desinterés del poder frente a peticiones legítimas, legales, de sanción, de investigación respecto de lo que ha sucedido? Entonces, vivimos lastrados respecto de libertad y gozamos como los niños en el recreo de ciertos momentos de libertad y un jolgorio, alegría, etcétera, pero no la verdadera y plena libertad, ¿no? Bien, ha sido nuestra opinión, como ya saben ustedes, conversación es para que ustedes también abonen a este concepto, a estas ideas de lo que es libertad y podamos lograr que nuestra sociedad tenga otros visos de esperanza y avisoremos el horizonte de manera mucho más adecuada. Bien, ahora nos vamos a la anécdota con Malichi. Hola. Hola amigos, muy buenas tardes o noches. Otra vez con ustedes, muy contenta y gracias por estar con nosotros. Para contarles una nueva anécdota sobre Julio Ramón Ribeiro. Nadie como él para ser discreto. Se dice que su timidez le impidió ser considerado como el mejor escritor en la generación de los 50, lo cual él lo tenía bien merecido. Pero como escritor destacó no solo en la narrativa, sino que también fue muy creativo y también incursionó en otros géneros como es el teatro y la crítica literaria. Un día nos cuenta el periodista César Lévano que en su fase Julio Ramón de crítico le comentó al poeta César Calvo que el escritor de Redoble por Rancas, esto es Manuel Escorza, tenía problemas en la escritura en sus novelas. Y este poeta, César Calvo, nada discreto, no era, fue corriendo y le avisó a Manuel Escorza, le contó el comentario que había hecho. Por supuesto, se molestó por este comentario Manuel Escorza, pero no dijo nada. Pocos días después, Julio Ramón le volvió a decir un comentario a César Calvo y le dijo, he leído que Dostoyevsky también tenía problemas de escritura, pero incluso hay comentarios que dicen que su ruso no era el mejor. Entonces, César Calvo, no por chismoso de repente, sino por congraciarse con el escritor Escorza, fue a decirle, quizá también para quedar bien o para contentarlo, le contó bla, 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 la última crítica del autor de La palabra del mudo. Ahí sí, Manuel Escorza reaccionó y espetó y dijo, Julio Ramón siempre ofendiéndome. Y ahora no se le ocurrió nada menos que compararme con Dostoyevsky. Totalmente desfasado, ¿no? Era un elogio compararlo con Dostoyevsky, no era una diatriba. Pues bien, nos vamos ahora retornando a nuestra estación de biografía. Biografía de Carlos Conrado Rubina Burgos. Esta es una estampa evocadora, sucinta, como biografía relámpago de un personaje puneño cuya vida fue evidencia incontrastable de temperamento creativo que aunó carácter y gran capacidad para recrear el entorno que vivió. Se trata de un inmenso puneño como fue y seguirá siendo Carlos Rubina Burgos, nacido en Arequipa, pero que él, a lo largo de su vida, expresamente sostuvo y afirmó
que era puneño por voluntad, por educación, por emoción y decisión asumida desde sus primeros años de vida, cuando junto a su familia arribó a la edad de 9 años a la ciudad de Puno, que por esos años era una villa apacible, casi bucólica y bonancible, ciudad de la que nunca más se despegó, a la que amó e hizo suyo todo desde allí, todo el altiplano y sus inmensas praderas, valles y estribaciones. Pero vamos a un breve viaje en cámara lenta hacia un ralentí antes de entrar en el tema. Aquí una evocación de puneños ilustres que nacieron físicamente lejos de Puno y fueron y se sintieron puneños y que no declinaron como ninguno ese sentimiento de arraigo y pertenencia hacia Puno y sus vastas heredades. Nos referimos a Mariano Hilario Cornejo Centeno, que nació en Arequipa y fue, a decir de Arturo Peralta Miranda, más conocido por el seudónimo de Gamaliel Churata, como un puneño que decidió serlo por imperativo varonil genético y por ley de claustro materno. Es decir, que en su vida y en su vida y qué hacer permanente confirmó ser, sentirse y actuar como puneño más allá de las contingencias del alumbramiento biológico, que además, para el caso del notable sociólogo, su madre, Dorlisca Centeno, llegó a Arequipa en trance de alumbramiento. Y lo mismo sucedió con el propio Gamaliel Churata, que nació en Arequipa cuando su madre llevaba en la ciudad de Puno varios meses de embarazo y concepción. En fin, son casos que Churata recrea y alude, por ejemplo, que en el siglo XIX muchos bolivianos paseños de lustre nacieron en Arequipa por asuntos de seguridad ante el proceso de parto de las madres, por ello debido a la mayor calidad en la atención médica que se prodigaba en Arequipa que en la propia ciudad de La Paz. Son los casos cimeros de Franz Tamayo y de Juan Francisco Bedegal, notables escritores y políticos paseños. Uno de ellos fue presidente de Bolivia. A la inversa, constatamos que muchos puneños nacidos en las haciendas de sus padres en las alturas de Lampa, de Melgar y Azángaro fueron inscritos como arequipeños, habiendo nacido en las cordilleras del contorno altiplánico. Hubo de todo, pero no tanto como hoy, donde Puno se caracteriza, sin sorna ni ironía, como el primer departamento productor de arequipeños. Ahora, ser puneño en Arequipa, o arequipeño en Lima, o limeño en el Valle Sagrado del Cusco, o puneño en Socabaya, o donde fuere, ya es un tema irrelevante de tenue opacidad y ninguna significación. Pero volvamos a lo interesante. A más de medio siglo de la desaparición física de Carlos Rubina Burgos, son exactamente 65 años, es sorprendente que pasando hoy casi 3 generaciones inclinadas al olvido, persista en la memoria colectiva de muchas personas y lo hagan por sus manifiestos y evidentes sentimientos de orgullo por ese personaje, dado que quienes lo conocieron rememoran la personalidad y obra de Carlos Rubina Burgos y relievan como la de un puneño ilustre y casi irrepetible. ¿Y por qué sucede esto? Básicamente porque, aunado a su talento y a su carácter, Carlos Rubina unió temperamento con talento, debido a que fue creador nato de obras pictóricas, de músicas entrañables y además propulsor de actividades que demandaban esfuerzo, fortaleciendo la personalidad colectiva e individual de la juventud puneña mediante, por ejemplo, el deporte de las regatas en el lago Titicaca. Enseñó a la juventud destreza con carácter y fortaleza anímica. Aparejó educación con afirmación de personalidad para que no solamente los jóvenes fueran cracks o artistas disolutos, sino seres humanos de calidad. Y en esos tiempos la juventud puneña cumplía con entusiasmo sus responsabilidades y retos ante la vida. Carlos Rubina no fue concesivo y sí afirmativo del carácter y la templanza. Al contrario, de ello fue forjador de temple y carácter de sus alumnos y de una honestidad inmensa en el manejo de los recursos públicos, como que fue en 2 ocasiones alcalde de la ciudad de Puno. Carlos Rubina nació un 28 de marzo del año de 1895 y falleció en la ciudad de Puno el 2 de enero de 1959 a la temprana edad de 63 años y 9 meses. Hace unos días, la Asociación Cultural Brisas del Titicaca organizó un homenaje a tan ilustre puneño. Esa ocasión fue oportunidad de recordar su trayectoria vital jalonada de profusa obra y trajo a la memoria el trabajo de análisis y estudio de la obra pictórica de Carlos Rubina Burgos, efectuado por Sofía Pachas Maceda y titulado Puno,
en la obra plástica de Carlos Rubina, que se concretó bajo el auspicio de un libro de la Fundación Juan Bustamante de la Fuente y del Patronato de la Cultura Puneña. Destacamos con cierta pena que la obra de Carlos Rubina Burgos se encuentra desperdigada, obviamente no maltratada e ignorada, en varias colecciones particulares que sería interesante replicar en un museo pictórico permanente en la ciudad de Puno. Nuestra memoria va dirigida a un ser humano auténtico al que no conocimos, sino a través de recuerdos expresados por variados entornos de personajes puneños y graficado mediante reseñas de sus actividades con resumen de innumerables anécdotas y sugestivas fotografías y pinturas inmarcesibles. Carlos Rubina Burgos fue autor prolífico a quien admiramos cuando egresamos y conocemos la fuerza y vitalidad colorida de sus magníficos lienzos que ensalzan el paisaje y los personajes del mundo rural altiplánico. Qué bello y sereno era el altiplano puneño en los lienzos de don Carlos Rubina Burgos. Qué significativo es atesorar en la memoria la trayectoria de personalidades de verdad señera, íntegras y probas. Hasta aquí nuestro escorzo de una biografía relámpago. Nos vamos a nuestra poesía para terminar el programa. Y tenemos aquí un extracto de un poema, Puerto Azul, Presencia de lejanía, de José Paniagua Núñez, bohemiada. Unas veces la calle sombría como el rostro de un muerto, las bujías como pupilas desvanecidas, la cruz imprescindible de 4 calles y la tumba enlutada de la noche. El viento, una oración muy triste, mis pasos, latidos del silencio, mi sombra sin sombra, una esperanza, los árboles enigmáticos, centinelas callados. El frío travieso buscando mis pulmones, mis ojos trajinando las sombras, los cerros lejanos replicando misterios y mi vida atisbando un verso nocturno. Otras veces la música danzarina con mis tímpanos, la mesa cansada de mis codos, el espacio aburrido con mis palabras, las paredes arrojando mis miradas, los cigarrillos mordiendo mi garganta, la copa suspirando recuerdos, mis manos estrangulando la vida, mis penas mojadas de licor. El café respirando el fondo de las cosas, los amigos recordando alguna amada, los labios humedecidos de consuelo y el espíritu tranquilo en su festín. Siempre 4 paredes aburridas con mi presencia, la ventanilla que me alcanza un pedazo de cielo, una mesa bordada con mis poemas, una silueta crujiendo su fatiga, una cama con su rima de mis sueños, una mesa de noche preguntando del día, un cenicero con la escoria del ayer, un reloj imperativo que me bota a la calle. Mis libros, camaradas del universo, mis papeles arrugados de dulces fantasías, mis periódicos enjugando los hechos y mi vida tambaleando en la nada de la vida. José Paniagua Núñez, Presencia de lejanía. Poema escrito hace 62 años. Y un saludo a Jospani, que tiene 94 años de edad y vive plácidamente en la ciudad de Lima. Con nosotros ha sido el programa de hoy. Nos despedimos hasta la próxima semana, que será el día jueves 31.